Y hay 39, no sé si ya Kiara pudo entrar. ¿Ya pudo entrar Kiara? Ok, ya entonces no vamos a estar divididos, sino que vamos a dar una sola clase de todos. Sí, todos, mejor, todos, porque el martes pasado la verdad que darle clase todo el día, mi pobre voz quedó muerta. Entonces vamos a estar mejor todos juntos y ya vamos todos al mismo ritmo. Bueno, hay un grupito pequeño que se me quedó atrasado, pero vamos a ver ahora a las 10 para terminar. Bueno, yo le mandé de nuevo la invitación a Kiara, vamos a ver si le llega. Pero ya somos 38, ¿ok? Entonces vamos a empezar con estos 38. Ok, ustedes me dicen si ven la pantalla. Sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso hoy. Ok, cualquier cosa ustedes me hablan porque yo no puedo ver los chats. Así que me hablan por el micrófono. Vamos a hacer un pequeño reforzamiento del tema anterior porque hay un par de compañeros que ya me han enviado la prueba formativa 2, entonces estamos viendo a dónde tenemos que reforzar. ¿Okay? Entonces, aquí en el pequeño reforzamiento del día de hoy tenemos estos 5 compuestos que yo quiero que ustedes ordenen en un papel, mentalmente, si es posible, pero que ordenen estos 5 compuestos. ¿En qué función? En función de acidez. ¿Cuál de estos es el más ácido? ¿Cuál es el segundo más ácido? ¿Cuál es el tercero? Y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a hacer este pequeño reforzamiento. Vamos a tomar unos minutitos. Ok. Un joven o una joven muy Profe, amable. nada más los 5 de arriba o los 3 No, porque los hay. 5 de arriba nada más, los 5 de arriba. Ok, ya. Ajá, los 5 de arriba. Un joven muy amable, una joven muy amable, ¿verdad? Que me diga cuál sería su estrategia para ordenarlos. Recuerden que aquí todos estamos aprendiendo. Nadie tiene que tener, aparte que los estoy viendo, imagínense, nadie tiene que tener temor a decir cuál sería su estrategia. A ver. Bueno, yo leí de que en química orgánica los grupos carboxilo y los fenoles son los relativamente más ácidos, tipo, son los que se consideran como más ácidos en todos los grupos. Yo pondría el B y el E primero. Pondría el B y el D. Perfecto. El E. El E. Ajá. Pero el E, ¿qué familia es? ¿Eso es un fenol? No, No. Ah, entonces no. no. Pero bueno, pondría el B de primero porque es carboxílico. Entonces me Ah, aparece de que debe ser más ácido. ok. B, uno de los primeros porque es un ácido carboxílico. ¿Alguien más que quiera opinar? Hola. Bueno, si quieren, podemos ir un ratito al chat.
Profe, ya no se ve la pantalla. Es que creo que alguien está haciendo bulla. Si alguien quiere hablar, pero no puede. Si ya la pantalla no la... No, se la quité, ahí voy. Se la quité porque como... si no pueden hablar por el micrófono. Ok. A ver, otra persona que intente. A ver si lo ven, ¿verdad? Yo no lo veo. ¿No ve la pantalla? Yo No. tampoco. No, yo tampoco. Ok, déjenme, No, profe. entonces déjenme regresar aquí. Ahí va. Ahora sí. Sí, profe. Ok. Ay. Ya les iba a dar la respuesta. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Me decían que los ácidos carboxílicos son los más ácidos y están los correctos. Pero ahora de las estructuras que está ahí, solo B es un ácido carboxílico. Miren bien. T también. No, el AD también. D también es un ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces estamos bien en ese sentido. Y miren, B, ¿están viendo mi puntero? ¿Sí lo logran ver? El puntito rojo. Sí, profe. Okay. Ok, gracias. Aquí tenemos un ácido carboxílico. En esta parte de acá arriba podemos ver que es un ácido carboxílico. Ok, déjenme ver quién. Y acá tenemos otro ácido carboxílico. Esta forma que está aquí es un ácido carboxílico. ¿Ok? No sé, creo que alguien quiere entrar. Me avisan si alguien me está esperando para entrar. Ok, entonces estos dos son un ácido carboxílico y esto es un ácido carboxílico. Okay. Entonces yo tengo B y D de ácido carboxílico. Ahora, ¿cuál de los dos será más ácido? ¿B o D? ¿Y por qué? B, B, ¿por qué cree que B? por el anillo. ¿Qué tiene D? Un triple enlace, carbono-carbono. Un triple enlace. Hay unas reglas, ¿verdad? Unos parámetros que me pueden ayudar a mí a determinar la acidez. La hibridación. La hibridación, exactamente. La hibridación. Entonces, por hibridación, el D tiene mayor carácter S por tener una hibridación SP. Entonces, D, ¿verdad? Es más ácido que B. A pesar de que B, ando aquí, ¿qué tiene B? Pues dobles enlaces, ¿verdad? Hibridación SP2, pero SP3, SP, perdón, le da mayor acidez a D. Entonces, D es más ácido que B por la hibridación. ¿Ok? Ok, entonces lo que hacemos es que ya tachamos D y B, quedan ácidos carboxílicos ambos. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué es C? ¿Qué familia es C? Un tiol. Un tiol, ¿verdad? Y E, Un alcohol. un alcohol. Muy bien. Y A, Una Una acetona. acetona. una acetona. ¿Cuál ustedes creen que son más ácidas? El tiol.
el tiol. Exactamente. Entre el alcohol, el tiol y el tiol es más ácido. Entonces, nuestro orden iba D, B, C. ¿Y después quién sigue? Después del tiol, que es C, ¿quién sigue? Entre el alcohol y la acetona, ¿quién es más ácido? El alcohol. El alcohol. Y por último, nuestra acetona. ¿Sí? Ojo, si aquí en lugar de tener un solo carbonilo, yo tuviera 2 carbonilos, fue una dicetona, ella fuera más ácida. O sea que después de los ácidos carboxílicos sería la dicetona. Pero como no tenemos una dicetona, sino una acetona normal con un solo carbonilo, es menos ácida. Entonces, nuestro orden sería D, B, C, E y A. ¿Ok? Y perfecto la estrategia de Carlos. Primero tenemos que saber cuáles son más o menos las familias más ácidas o por dónde está el rango de acidez de cada familia, ¿verdad? Las familias más ácidas son los ácidos carboxílicos. Y también sabemos que las más básicas son los hidrocarburos alifáticos y las aminas. ¿Ok? Entonces, ya, yo una vez identifico, por eso es importante la primera clase que fue familias. Identificar la familia. Una vez que yo identifico la familia, yo las voy agrupando, como decimos, tenemos 2 ácidos carboxílicos, B y D. ¿Con cuál los separo y cuál de los 2 es más ácido? Entonces yo lo voy colocando en ese orden. Por familia, voy seleccionando cuál sería más ácido. Ok, acá abajo ahora tengo 3 estructuras. Y de acá lo que vamos a ver es solubilidad. ¿Cuál de las 3 va a ser más soluble o vamos a considerar que puede ser más soluble en agua y por qué? Tenemos 3 estructuras. Todos son alcoholes, ¿eh? La B es la más soluble. La B es la más soluble. ¿Por qué? Porque tiene menos cadenas de carbono, a diferencia de la A y la C. Exactamente. Lo primero que nosotros tenemos que ver, que yo les comentaba la clase anterior, es la cantidad de carbono, ¿ok? Entonces, les decía que después de 5 o 6 carbonos, ya casi los compuestos son insolubles en agua. Solo que van a ser solubles si tienen que grupos funcionales que les permitan formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? O a permitir alguna interacción con el agua. Y entre mayor puentes de hidrógeno, pues obviamente va a ser más soluble. O sea, si se ioniza la molécula, es decir, si se protona, si tiene una carga positiva o una carga negativa, ya formal, entonces también hace que sea soluble en agua. Entonces, entre las 3, ninguna tiene ninguna carga positiva o negativa que haga que sea un compuesto ionizado. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ver son la cantidad de carbono y la cantidad de puentes de hidrógeno. B es la más pequeña. Por lo tanto, solamente tiene 3 carbonos. Por lo tanto, ella de una vez va a ser soluble en, y bueno, tiene el hidroxilo que permite formar puentes de hidrógeno, porque si no tuviera el hidroxilo, va a ser insoluble en agua, porque sería totalmente apolar. Entonces, entre las 3, la que tiene menos cantidad de carbono es B. Entonces, B sería más soluble. Recuerden, porque tiene el hidroxilo. Si es un alcano como tal, es insoluble en agua. Entre A y C, A tiene más hidroxilos o H, por lo tanto, va a ser más soluble en agua que C. ¿Okay? Entonces, el orden sería B, A, C. Ok, vamos a repasar algo de resonancia. Esta información, esto que estamos reforzando con estos ejemplos, esto no va para su plataforma ni nada. El que lo quiera anotar, lo anota. El que le quiera tomar foto, le toma foto, como ustedes gusten. ¿Sí? Si quieren, regreso a la diapositiva anterior. Sí, por favor, profa. Ahí está.
porque esto no va para ningún lado. Esto es práctica que estamos haciendo durante la hora de clase. Desde que termino la clase, yo quito esta Ya. diapositiva y les subo las del tema nuevo. Entonces, aquí también igual, si quieren, le gustan, le toman foto. A ver, aquí tenemos 4 estructuras para hacerle resonancia. Cada una tiene propiedades distintas, características distintas. La primera, aquí tenemos una amina con un par de electrones libres, ¿sí? Y los dobles enlaces, ¿verdad? Con sus enlaces pi. Entonces, ¿por dónde yo voy a empezar la resonancia? Yo voy a empezar la resonancia, si tengo un par de electrones libres, por ese par de electrones libres. Aquí yo empiezo la resonancia. Yo digo que este par de electrones libres se deslocaliza. Recuerden que la palabra, nosotros sabemos que lo que está pasando es que se está moviendo, ¿verdad? Porque resonancia es movimiento. Nosotros usamos la palabra científicamente deslocalizar. Se deslocaliza entre el nitrógeno que está aquí y el carbono que está acá. ¿Ok? Entonces, este par de electrones se deslocaliza entre este nitrógeno y este carbono, formando ¿qué? Un doble enlace. Cuando ocurre eso, como aquí hay un hidrógeno en este carbono, hay un hidrógeno para formar los 4 enlaces, no se puede quedar los electrones del enlace pi formando un doble enlace, se tienen que deslocalizar hacia el carbono adyacente y se van a ubicar en este carbono. Eso me lo dice la flecha. La flecha, si ven, dice que los electrones del nitrógeno se mueven o se deslocalizan entre el nitrógeno y el primer carbono, formando un doble enlace, y que los electrones del enlace pi siguiente, ¿verdad?, se deslocalizan en el carbono adyacente. Y me forma esta estructura de resonancia que está aquí. Importante verificar cómo quedan las especies. Por ejemplo, aquí el nitrógeno este que está aquí, que le tengo marcado, ahí hay un nitrógeno, ahora tiene una carga formal de +1. Yo tengo que ponerle esa carga formal de +1 cuando haga mi estructura de resonancia. ¿Okay? Ahora, este carbono que está aquí, ¿verdad? Ahora quedó con 2 electrones libres y una carga formal de -1, y yo debo ubicarle esa carga formal de -1. Aquí ustedes pueden seguir la resonancia. Este viene hacia acá, este hacia acá, después este hacia acá, y el último, el par de electrones le queda acá. ¿Ok? Ahora acá tenemos otra estructura, que no son par de electrones libres como tal, como en el caso del nitrógeno, ¿verdad? Es un, ¿qué? Un carbocatión. Ahora tengo ya, yo empecé con una carga formal de -1. ¿Ok? Entonces yo tengo esos electrones. Una pregunta. Dígame. Dígame. Pregunte sin pena. Hola. Sí, estaba preguntando para tener el micrófono apagado. Ajá, el nitrógeno quedó protonado, o sea, con una carga positiva por el hidrógeno. Ajá, el nitrógeno, ves que tiene 2 hidrógenos. Ajá, Y 2 sigue electrones. teniendo ajá, no, pero en hidrógenos, ¿no? Me dijiste hidrógenos. Bueno, tiene 2 electrones libres y tiene 2 hidrógenos. ¿Y por qué ¿Sí? queda positivo? Ajá. O sea, ¿por qué la carga queda positiva? Ajá. Cuando se forma esto que está acá, ¿sí lo ven? El nitrógeno, ¿cuántos enlaces tiene ahora? En la nueva estructura, acá. La de los productos. ¿Cuántos enlaces tiene el nitrógeno? 4. 4 enlaces, ¿verdad? ¿Y cuáles los electrones de valencia del nitrógeno? 5, le queda 1. 5. Entonces uno hace lo siguiente. No sé quién me pregunta, pero no importa. Creo que es Carlos. No sé. Sí. Son 5 electrones de valencia. ¿Sí? Uno pone 5 menos la fórmula, un medio. ¿Cuántos electrones hay enlazados? 8, porque tiene 4 enlaces, ¿verdad? Pedazo de cargas formales. Exactamente. Vale, sí, ya. Menos electrones libres, no tiene.
Entonces al final yo digo 5 menos 4. ¿Cuánto me queda? 5 menos 4 Más 1. más 1, que es este más que está aquí. ¿Sí? Es lo que les decía. ¿Por qué? Porque cuando usted inició, usted no tenía ningún más, ningún menos ni nada, ¿verdad? Entonces ahora yo cómo sé que tengo un más y un menos. Tengo que determinar las cargas formales. Realmente no hay que hacer la fórmula que acabamos de repasar. Hay una tablita que yo les di, que están en los capítulos de todos los libros, y se las puse en la diapositiva. Ya yo sé que cuando el nitrógeno tiene 4 enlaces, de una vez tiene una carga formal de más 1. Cuando el nitrógeno tiene 3 enlaces, no tiene carga formal, tiene 2 electrones libres. Cuando el nitrógeno tiene 2 enlaces y 4 electrones libres, o 2 pares de electrones libres, tiene una carga formal de menos 1. Y así mismo ocurre con el oxígeno, con el carbono, con el azufre, con el fósforo. Y quizás ustedes pueden ir aprendiéndose esa tablita sin necesidad de calcular la carga formal o calcular la carga formal, lo que les sea más fácil. Los 2 electrones que están abajo del carbón adyacente, ¿son los electrones del nitrógeno o son los electrones que salen del otro carbón que está arribita hacia arriba? Son los electrones que se deslocalizaron del enlace pi. Aquí el enlace pi, ¿verdad? Aquí cuando tenemos un doble enlace, tenemos un enlace sigma y uno pi. Entonces los electrones del enlace pi se pueden deslocalizar, o sea, se pueden mover, y en este caso se están deslocalizando en el carbono adyacente. Son estos electrones del enlace pi, del doble enlace. El doble enlace tiene uno sigma y uno pi. Los del pi se pueden mover, se pueden deslocalizar, y son los que están aquí. Entonces cuando el carbono tiene esos 2 electrones y 3 enlaces, pero recuerden que aquí hay un hidrógeno, entonces tiene una carga formal de menos 1. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ya entendí. Había pensado que eran que los electrones del nitrógeno se estaban moviendo, pero es que eran los otros, los del doble enlace. Exactamente. Los del nitrógeno se movieron para deslocalizarse entre este nitrógeno y este carbono. Estos electrones son los que están formando el nuevo enlace que está acá. ¿Ok? Listo, gracias, profesor. De nada. Para eso estamos. ¿Ok? Acá está ocurriendo algo muy parecido arriba. En lugar de tener los electrones libres así como de un compuesto neutro, acá pues ya tenemos un carbo anión, ¿verdad? O sea que ya tenemos un carbono con su carga formal de menos 1. Pero igual los electrones que están aquí desapareados son los que van a deslocalizarse entre este carbono y este carbono de acá arriba, formando obviamente un doble enlace. Cuando eso ocurre, los electrones del enlace pi se deslocalizan al carbono adyacente. ¿Ok? Y de nuevo tenemos a 2 electroncitos ahí y tenemos un carbanión. Entonces ahora el carbanión está aquí. Entonces muchos dicen, es que el carbanión se está moviendo, ¿no? No, es que el carbanión no se está moviendo, son los electrones. Simplemente que la carga formal aquí da menos 1 y acá sigue siendo una carga formal de menos 1. Pueden ver entonces arriba que tenemos ninguna carga y de repente tenemos una carga formal de menos 1 y una carga formal de más 1. ¿Sí? En la siguiente estructura tenemos es un electrón, un radical, es un solo puntito. Ahí la flecha me quedó muy pegada, pero bueno. Entonces ese electrón que está aquí, ahí donde está el puntero, vamos a poner un poquito más abajo el puntero, ese electrón que está allí se va a deslocalizar, va a sufrir resonancia entre ese carbono y este carbono que está acá. ¿Sí? Se va a mover entre ese carbono y este carbono. Entonces los electrones del enlace pi, que son 2, uno se mueve hacia acá y el otro se mueve hacia el carbono adyacente. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que tengo 2 flechas entre este carbono y este carbono, diciéndome que aquí se van a mover 2 electrones. Por lo tanto, se va a formar ¿qué? Un doble enlace. Y el otro va a quedar aquí en forma de radical.
Voy a salirme un segundito Buen día, Profesora, para poder disculpe, admitir. Ajá, dígame. a ver si puede verificar porque una compañera está intentando entrar. Sí, ya por eso me salí, porque estoy escuchando la solicitud. Ya debieran, ya les di a aceptar. Ok, ya somos 40 ahora mismo. Ok, ya les di a aceptar. Perfecto. Entonces, a ver. Perfecto. Entonces vamos a seguir con la clase. Sí escucho cuando no veo, pero sí escucho cuando hace clic. Y ustedes confirma a alguien, por favor, si están viendo las diapositivas, ¿sí? Sí, las ven. profesora. Perfecto, excelente. Entonces seguimos con la clase. ¿Ok? Entonces miren, recuerden, este electrón que está aquí se está deslocalizando entre este carbono y este carbono, formando ¿qué? Un doble enlace. ¿De dónde, con qué? Los dos electrones que están formando el nuevo enlace fue el que estaba libre, el radical, y uno que se obtuvo del doble enlace, específicamente del enlace pi. ¿Ok? ¿Qué pasó con el otro electrón que está formando el enlace pi? Se deslocalizó en el carbono adyacente. Está ahí. Y es el que está aquí ahora. ¿Ok? No es que el radical, o sea, el electrón, se movió hacia acá. No. Sino que los que estaban aquí, uno de ellos se movió hacia acá y el otro se movió hacia este carbono. O sea, se deslocalizó uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el que estaba libre estaba formando un doble enlace. Y así ustedes pueden seguir haciendo más estructuras de resonancia para esta estructura que está aquí. Y por último, este. Ahora yo tengo un carbocatión. ¿Sí? Un carbono cargado positivamente. Entonces, cuando ese positivo, ¿qué quiere decir? Que el carbono está deficiente de electrones, o no solo el carbono, sino cuando tiene esa carga positiva, esa carga formal positiva, forma de catión, quiere decir que ya él compartió los más electrones que podía, está deficiente de electrones. Ese más significa deficiencia de electrones. El menos significa que tiene más electrones, hasta cierto modo, los que están muy libres, se pueden compartir, ceder, etcétera, ¿verdad? Entonces, si este más significa deficiencia de electrones, quiere decir que ese carbono no tiene electrones aquí que pueda deslocalizar, que pueda mover. Entonces, lo que hacemos es que movemos el par de electrones del enlace pi completo, por eso la flecha completa y una sola flecha. Todos los electrones del enlace pi se están moviendo y se están deslocalizando entre este carbono que está aquí y este carbono que está acá. ¿Ok? Formando entonces de que un doble enlace. Pero cuando yo deslocalizo o hago el movimiento de los electrones del enlace pi hacia este carbono y este carbono formando un doble enlace, este carbono que está aquí ahora queda deficiente de electrones. Entonces ahora él es el que tiene la carga formal de más 1. ¿Ok? Entonces, miren, cuando yo tengo estos carbocationes o estas cargas, bueno, una sola flecha, muevo los dos electrones. Un radical tengo que usar 3 flechas y son media flechas, recuerden. Y electrones libres, ya sea con una carga formal de menos 1 o electrones libres, como en el caso de las aminas, de algunos oxígenos, etcétera, uso 2 flechas. ¿Ok? Entonces, si yo les doy esta estructura, que tiene una carga formal acá arriba de más 1, ya están viendo la diapositiva. Bueno, yo espero que sí. Vamos a esperar un segundo porque me percaté de que se demoran mucho a veces cuando las cambio.
Ok, yo creo que ya. Entonces, tengo esta carga formal acá de +1, ¿verdad? Ya dijimos que cuando tengo una carga formal de +1, una carga, sobre todo en carbonos, ¿verdad? Quiere decir que está deficiente de electrones. Entonces tengo que mover los electrones que encuentre adyacente. En este caso, pues del enlace pi que está aquí. Yo lo voy a deslocalizar entre este carbono y este carbono. ¿Ok? Y me va a dar la carga formal aquí de +1 y forma un doble enlace. Luego, yo puedo decir que puedo deslocalizar este par de electrones entre este carbono y este carbono y forma un doble enlace. Por lo tanto, este carbono de acá me queda deficiente de electrones. ¿Ok? Entonces puede ser que yo le dé esta estructura que está aquí, le solicite 2 estructuras más de resonancia y ustedes me dibujan las 2 que siguen. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo les doy esta estructura que está acá? Que es muy parecida. Yo no le doy A, yo le doy B en un ejercicio, en parcial, en una práctica, en lo que sea. Le doy B, porque podemos decir, este es A, este es B y este es C, ¿verdad? En ese orden. Pero yo les doy B como problema. Y le digo, dibújeme 2 estructuras de resonancia. ¿Qué hago? O 3, dependiendo de cuántas yo sé que salen. Nunca les pongo todas. Siempre si son 4 o 5, yo le digo 3, 2, dependiendo de cuántas estructuras son, yo les pido una cantidad, no le pongo todas. ¿Okay? Entonces, si yo les doy B, como en este caso, lo que ustedes tienen que hacer, o pueden hacer, es lo que está aquí en esta diapositiva. Y tómenle foto a la diapositiva, recuerden. ¿Ok? Lo que yo hago es que yo coloco una flecha de un color. En el caso de ustedes puede ser un color, un bolígrafo, lo que sea. ¿Verdad? ¿Qué color le estoy poniendo? Bueno, yo estoy diciendo que cuando este par de electrones del enlace pi se deslocalizan entre este carbono y este carbono, formo la estructura que está acá. Por eso la flecha esta es azul. ¿Sí? Formo esta estructura que está acá. Y yo puedo decir también que este par de electrones que está acá, de electrones del enlace pi, se puede deslocalizar igual entre este carbono y este carbono. Y ahora el deficiente de electrones es este carbono que está acá. Y formo esta estructura que está acá. ¿Ok? Si yo les doy A, como dice en el caso de arriba, pues es muy fácil. Yo vengo y digo que esto viene para acá y formo este positivo. Y que este viene para acá y formo este positivo. Pero si yo quiero... Usted sabe que los profesores son bien malos, ¿no? Eso viene en la sangre, yo creo. Si yo les doy B en lugar de A, ¿cómo me expresan las 2 estructuras de resonancia? Pues colocándole estas 2 flechas al mismo tiempo, pero con colores distintos, diciéndome que una flecha me da la estructura de la derecha y que la otra flecha me da la estructura de la izquierda. ¿Ok? Entonces, creo, no estoy segura ya, que en su prueba formativa quizás hay alguna que no empezaba con A, sino empezaba con B. ¿Sí? Entonces, no siempre el profesor... Dígame. Basta con que nosotros hagamos nada más un movimiento de electrones como para tener una estructura de resonancia, tipo que no hay que moverlas todas para presentar una estructura nueva. No, depende de cuántas yo les pida. O sea, no, me refiero a que para tener una estructura de resonancia X, nada más basta con que movamos un par de electrones y presentemos tipo otro modelo en que el compuesto orgánico puede presentarse. Exacto, sí. Ya.
Sí. Y puede ser que tu estructura que yo te estoy dando pueda tener 4 estructuras de resonancia. Sin embargo, yo nada más te pida 2 o te pida 3. Entonces tienes que verificarlo. En este caso que yo le estoy hablando ahora mismo, donde está el puntero, ¿verdad? Es que no siempre esperen que el profesor le va a dar A y que a partir de A usted va a sacar B y C y D. No. Puede ser que el profesor le dé B y usted tiene que sacar A, C y D. O puede ser que yo le dé C y usted tenga que sacar D, B y A. Así que yo le dé una de esas 4 estructuras de resonancia para un compuesto. Yo le dé una y que a partir de ahí usted tenga que obtener las otras 3. Y puede ser que en algún momento usted necesite colocar 2 flechas para decir, y con color para decirme que si hago esto, me sale la estructura de la derecha. Y si hago esto, me sale la estructura de la izquierda. O a veces es tan tedioso que a veces uno dice, bueno, o arriba o abajo, ¿no? Si hago esto, me sale la estructura de abajo. Y uno lo hace por colorcito, como yo se lo estoy indicando. En la estructura donde está el puntero, hay una flecha de color azul que me dice a mí, como profesora, ¿verdad? Que cuando usted mueve ese par de electrones de ese enlace pi, forma la estructura que está hacia la derecha, en la flecha azul. Pero que si usted mueve el par de electrones donde está la flecha rojo, se forma la estructura de la izquierda, donde está la flecha de resonancia, roja. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes pueden hacer para no confundirse, si gustan, en un examen, es que yo le di esta estructura que está aquí. Usted le dice que se mueve hacia acá y tengo esta estructura de resonancia. Vuelve y la dibuja y ahora le pone esta flecha y me dice que si lo mueve hacia acá, forma esta estructura de resonancia. Lo ideal sería así, porque si son estructuras de resonancia, ella tiene la capacidad de ir pasando de A a B, y de B a C, y de C a B, y de B a A. Nada más que en este caso, digamos que yo le di fue esta, la B. Entonces usted tiene que poner tanto C como A. ¿Ok? Entonces, para que recuerden, este ejemplo que yo les estoy dando hoy, es para que no se vayan con la idea de que siempre va a ser A la estructura que se le va a dar. Puede ser B, puede ser C, puede ser D, y usted tiene que tener la capacidad de cómo moverlo, como en este caso que está aquí. ¿Okay? Acá es otro ejemplo, igual que el anterior. En la diapositiva anterior aquí tengo el par libre del nitrógeno que se van a deslocalizar entre 3 nitrógenos, este carbono, que va a deslocalizar entonces el par de electrones del enlace pi, formando aquí un carbanión. Ese carbanión luego, ¿verdad?, se mueve entre este carbono y este carbono, se deslocaliza aquí, forma un doble enlace, y este par de electrones del enlace pi se deslocaliza aquí. Después que ese par de electrones libres se deslocaliza en este carbono, puede haber resonancia, se deslocaliza entre este carbono, y el par de electrones libres el par de electrones del enlace pi quedan como libres en el oxígeno y queda esta estructura. Y estas serían todas las estructuras de resonancia, ¿verdad?, para este compuesto. Esas serían mis 4 estructuras de resonancia. Ok, esto era para afianzar el tema, estos 3 temas: acidez, solubilidad y resonancia, que sé que son temas difíciles o que les cuesta mucho a los jóvenes entender, a los estudiantes. Siempre me ha pasado que son temas que cuestan mucho. Pues con las pruebas formativas que ya me enviaron, pues pude observar que en efecto, pues como todo son de los temas más difíciles que existen dentro de estos temas ahora mismo. ¿Ok? Entonces yo espero que con esto ya les quede más claro para que hagan su prueba formativa. Ahora vamos a empezar el tema nuevo. ¿Ok? Y vamos a empezar a estudiar bien un poco más, con más detalle, lo que son los hidrocarburos alifáticos. Recuerden que los hidrocarburos alifáticos, que son uno de los compuestos
del carbono, una de las familias, tenemos que pueden ser saturados o insaturados. ¿Cuáles son los saturados? Los alcanos. ¿Cuáles son los insaturados? Los alquenos, los alquinos y los ciclos. Cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. Todos los ciclos son insaturados. Los únicos saturados realmente son los alcanos como tal. Los alcanos lineales, los alcanos ramificados, porque los cicloalcanos son insaturados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se les llama saturados? Debido a que contienen el máximo número posible de hidrógenos por átomo de carbono. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo un solo carbono, ¿cuántos hidrógenos puede tener como máximo? 4. Porque recuerden que por cada carbono, ¿verdad? Puede haber 4 enlaces, entonces tiene 4. Si tengo 2 carbonos, obviamente hay un enlace entre los 2 carbonos y por lo tanto puede tener como máximo 6. ¿Sí? 6 enlaces con el hidrógeno. Entonces, los alcanos constituyen la clase más simple y menos reactiva de los compuestos orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son los que menos reacciones tienen. ¿Sí? Ellos no son reactivos. Ellos no sufren muchas reacciones químicas. Entonces, ¿quiénes son los insaturados? Los alquenos, los alquinos y los ciclos. Los cicloalcanos, los cicloalquenos, los cicloalquinos. ¿Ok? Esos son los insaturados. ¿Por qué? Porque no contienen el máximo número de hidrógeno por carbono. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo, el ciclobutano. ¿Qué pasa si yo tuviera un alcano lineal de 4 carbonos? Dibújenlo en su mente en un papel que tenga al lado. A ver, repetí lo que dijo. ¿Dibujaron qué? Sí. Ajá, un alcano lineal, o sea que no es un ciclo, de 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tendría? 10. 10, ¿verdad? Y este ciclobutano que está aquí, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2 y 2, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Quiere decir que este ciclobutano, que está aquí dibujado, tiene 8 hidrógenos. Y si fuera lineal, un alcano lineal, butano lineal, tendría 10 hidrógenos. Tiene 2 hidrógenos menos de lo que debiera tener por la cantidad de carbono. Lo que significa, por eso, que a pesar de que es un alcano, porque tiene puros enlaces simples, a pesar de que es un alcano, es que un compuesto insaturado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los únicos saturados son los alcanos lineales o ramificados, los que no son cíclicos. Nosotros le decimos acíclicos. ¿Sí? Son los únicos, los alcanos no cíclicos. Los alcanos acíclicos son los únicos saturados. Todos los demás son hidrocarburos alifáticos insaturados, incluyendo los mismos cicloalcanos. ¿Ok? Como en el caso que está aquí. Este que es un alcano, un ciclo de alcano, ¿verdad? El ciclobutano no tiene la máxima cantidad de hidrógenos por carbono, porque debiera tener 10 hidrógenos, sin embargo tiene 8. ¿Okay? Por eso es un insaturado. Ok. Cada uno de estos hidrocarburos tiene una
fórmula molecular general. Entonces, si es un alcano, la fórmula molecular es CnH2n, donde N es la cantidad de carbonos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí abajo que dice, si yo tengo 12 carbonos y mi compuesto es un alcano, yo debo decir 12 más 2, ¿sí? Y me da 26. Igual aquí, si yo tuviera 3 carbonos, debo tener 8 hidrógenos. La fórmula molecular me ayuda a mí a determinar si yo tengo un alcano acíclico, o sea, ramificado, porque Cosas aquí es exclusiva para ellos. Sí. Ay, Dios mío. Vamos a repetir, pues. Vamos a tratar de hablar un poquito más lento. Ok. Les decía que los alcanos acíclicos, o sea, no cíclicos, los que no son cíclicos, tienen esta fórmula molecular, esta que está aquí, que es CnH2n más 2, donde N es la cantidad de carbonos. Por ejemplo, si yo tengo 5 carbonos, yo debo tener 12 hidrógenos. ¿Por qué? Porque yo pongo aquí 2 por N. Si N son 5, porque son 5 carbonos, yo digo 2 por 5, 10, más 2, 12. ¿Ok? Y esa sería la fórmula molecular de un alcano acíclico o no cíclico. Porque los cíclicos son insaturados y mantienen la fórmula molecular igual que los alquenos. Es la misma fórmula molecular. ¿Y cuál es esta? CnH2n. Si yo tengo 3 carbonos, yo debo tener 6 hidrógenos. Si yo tengo 5 carbonos, yo debo tener 10 hidrógenos para que sea un alqueno o un ciclo alcano. ¿Ok? Los alquinos mantienen esta fórmula molecular. CnH2n menos 2. ¿Ok? Si yo tengo 3 carbonos, al final, si es un alquino, yo debo tener 4, 2 por 3, 6, 4 hidrógenos. ¿Ok? 4 hidrógenos. Donde está la N, yo reemplazo la cantidad de carbonos. Y de esto tengo la fórmula molecular de los alquinos. Me puedo dar cuenta si tengo un alquino o no. Ok. En esta diapositiva acá estamos repasando lo que ya repasamos la semana pasada, que tiene que ver con hibridación. ¿Sí? Hibridación. Entonces, pues para los alcanos tenemos una hibridación sp3 con un ángulo de 109,5 y lo más importante dentro de esta diapositiva es esta que está acá. Lo que yo les decía. Ustedes pueden ver que estos compuestos no son planos. ¿Cómo lo indicamos en el papel, en el plano? ¿Cómo decimos
más o menos cómo es ese compuesto tridimensionalmente, pues utilizamos los enlaces en forma de cuñas, donde un enlace así en forma de línea nada más, quiere decir que está en el plano. Y los enlaces así con esta cuña en forma de guioncitos, no sé, partiditas, quiere decir que está hacia atrás, alejándose del observador, hacia atrás. Y esta cuña, este enlace en forma de cuña rellena, está orientado hacia el observador, hacia adelante. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, esto está atrás, esto está adelante y estos dos están en el plano. Entonces, si yo tengo esta estructura que está aquí, ¿verdad? O esta que están acá, como guste. Este que está acá arriba, ¿está dónde? En el plano, ¿sí? Entonces yo digo, él está en el plano, lo voy a dibujar con una línea, como está aquí dibujado, ¿ves? Así, con una línea. Después yo puedo decir que este también está en el plano, ¿sí? Entonces, ellos dos están en el plano. Y este está hacia el frente, pueden ver, hacia el frente, hacia ustedes, ¿verdad? Hacia adelante. Entonces a este yo le voy a poner que cuña hacia adelante. Y este, pueden ver que se está alejando. ¿Dónde está? Hacia atrás. Entonces cuando yo puedo dibujar esto, sí. En el plano, hacia adelante y hacia atrás. Representando esta estructura que está aquí. En el plano, sale del plano, hacia adelante, hacia atrás. ¿Ok? Cualquier cosa me avisan. Cuando yo empiezo a hacer estructuras con cadenas más largas, en los alcanos, ¿verdad? Yo voy a tener estas posibles formas. Que empiece así, de abajo hacia arriba, termine abajo, buscando mantener esa geometría tetraédrica. Si ustedes ven aquí, está muy clarita la geometría tetraédrica, ¿no? O puede ser que yo empiece de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Siempre tratando de mantener la geometría tetraédrica. Por eso es que lo dibujamos así como montañitas así. ¿Ok? Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Uno va a estar hacia adelante, uno va a estar hacia atrás y otros van a estar en el plano. Dos en el plano. Y esto puede ser N cantidad de carbonos, dependiendo de mi cadena de carbono. Si tengo 6, si tengo 5, 4, siempre va a ser así. Sube, baja, sube, baja. Sube, baja, sube, baja, o baja, sube, sube. Esta forma así, en forma de triangulito. ¿Ok? Eso es muy importante que tengamos clarito cómo es la geometría, cómo es la estructura tridimensional. Ok, en los alquenos ya repasamos también la hibridación sp2. Recordemos que los alquenos, por tener esa hibridación sp2, tienen una geometría trigonal plana. ¿Ok? O sea, es así, trigonal plana. Entonces tiene un ángulo de 120. Y lo que yo les decía, que hay autores, como quise poner esta imagen porque les decía la semana pasada, que hay autores que colocan algunas veces las cuñas. A la mayoría de los autores no les gusta colocar cuñas. Pero por ejemplo, si yo digo entonces que este hidrógeno está atrás, el que está del mismo lado también está atrás. Y puedo decir que entonces que estos dos están hacia adelante. ¿Sí? Yo no puedo decir que este está hacia atrás y este hacia adelante, porque ellos son planos. Yo no puedo decir que esto está atrás y está adelante. O los dos están hacia atrás o los dos están hacia adelante. ¿Sí? A la mayoría de los autores no les gusta usar este tipo de cuñas o de enlace para los alquenos, porque dicen que ellos son planos. Pero bueno, los autores, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ponen esto así, hacia atrás y hacia adelante? Algunos, porque ven la estructura dibujada de esta forma. ¿Sí? Y ustedes pueden observar que estos dos hidrógenos están hacia dónde? Hacia adelante. Y estos dos hidrógenos están hacia dónde? Hacia atrás. ¿Ok? Y por eso es que los autores algunas veces
le ponen cuñas. Ok, esa estructura trigonal plana se va a mantener a medida que aumenten los carbonos. Aquí, por ejemplo, se ve 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, y se ve claramente la estructura trigonal plana. ¿Sí? Aquí está trigonal plana. Aquí está mi ángulo de 120. Igual acá, a pesar de que se ve como diferente, que son diferentes por otra cosa, se mantiene la geometría, miren, el doble enlace aquí plano, 120, 120. ¿Sí? Esa geometría trigonal plana en los dobles enlaces se mantiene. Aunque a veces usted lo ve dibujado de esta forma, usted dice, ah, no, ahí no es plano, pues sí, tiene la geometría trigonal plana, miren, 120, 120, ¿ok? Igual aquí, acá en este caso se ve con mayor facilidad la geometría trigonal plana. Eso va a depender de los sustituyentes que tenga, pero siempre va a mantener esa geometría trigonal plana. Es decir, que usted siempre que ve el doble enlace, usted sabe que uno va hacia arriba, así, y el otro va hacia abajo. Un grupo va hacia arriba y el otro va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, una comparación así entre el alcano y los alquenos. Los enlaces, los dobles enlaces son más pequeños, la longitud de enlace, el tamaño, si lo quieren ver así, ¿verdad? La longitud de enlace es más pequeño cuando tengo un doble enlace a cuando tengo un enlace simple. Y si tengo un triple enlace es todavía más pequeño. El enlace carbono-hidrógeno es más pequeño que el enlace carbono-carbono. ¿Por qué? Porque el tamaño de los enlaces depende del radio de los átomos, recuerden. Entonces, el hidrógeno es más pequeño, por lo tanto, el enlace entre carbono y hidrógeno, ese enlace, la longitud de enlace es más pequeño, el tamaño es más pequeño, ¿sí? Porque el hidrógeno tiene un radio mucho más pequeño que el carbono. Ya cuando es carbono y carbono, dependiendo si es doble enlace, enlace simple o triple enlace, pues va cambiando. El enlace sencillo simple es más grande que el doble y el doble es más grande que el triple. ¿Ok? ¿Por qué? Por el solapamiento que tiene que ocurrir con los orbitales p no hibridados. Para que esos orbitales p no hibridados se tiene que comprimir un poco más la estructura. ¿Ok? Y hace entonces este enlace con los orbitales más pequeños. Aunque sabemos que la de los dobles enlaces 120, pues en algunas ocasiones es como un promedio, porque en algunas ocasiones realmente entre el carbono y aquí son 121, y entre los hidrógenos son unos 116. Entonces decimos así de forma general 120. Ok, la hibridación SP de los alquinos, pues ya estudiamos también que son lineales, que tienen un ángulo de 180. Y a medida que va aumentando la cantidad de carbono, esa parte donde está ese triple enlace sigue siendo lineal. Que algunas veces lo encontremos mal dibujado es otra cosa. Pero si vamos a ser muy estrictos con unos químicos bien exigentes, sabemos que donde estén los triples enlaces, ellos se tienen que dibujar de forma lineal. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y este pedacito aquí, hasta este, es lineal. Acá es a donde podemos ver la forma un poco tetraédrica de este carbono por los enlaces simples. ¿Sí? A medida que vaya aumentando la cadena de carbono, va a pasar lo mismo. Miren, todo este pedazo es lineal. Y bueno, aquí va aumentando la cadena de carbono, que va teniendo entonces ya la forma de, como son enlaces simples, hibridación sp3, pues va a tener esa forma tetraédrica, tratando de mantener esa forma tetraédrica, ¿sí? Miren aquí muy bien la forma tetraédrica, 1 hacia atrás, 2 en el plano, 1 hacia adelante. Vuelvo y repito porque como yo sé que esto es, tiene que subir y bajar, ¿verdad? A su computadora, vuelvo y repito. Miren este carbono que está aquí donde está el puntero.
hidrógeno hacia arriba en el plano, hay un carbono, que es el carbono que está formando triple enlace en el plano, ¿verdad? Acá atrás hay un hidrógeno y hacia adelante hay un metilo, un carbono con 3 hidrógenos, ¿ok? Entonces, este carbono que está aquí, pues está manteniendo su geometría tetraédrica. Sin embargo, los carbonos de los triples enlaces, pues están manteniendo muy bien, perfectamente, ambos su geometría lineal. ¿Sí? Igual que hace rato, pueden empezar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero siempre manteniendo esta geometría lineal cuando tengo un triple enlace. Ok. En resumen de este pedacito, bueno, aquí dice la nomenclatura, pero la nomenclatura vamos a ver un poquito más adelante si nos da tiempo. Empezamos hoy. Todavía tenemos un par de casi media hora. Ok, entonces la fórmula molecular, ¿verdad? NCN H2N más 2. 2 por 4, digo 2 por 2, 4 más 2, 6. 2 por 2N, 2 por 2, 4. 2, 2 por N, que serían, ¿qué? 4, menos 2, 2. Son las fórmulas moleculares que estuvimos repasando. La geometría tetraédrica, trigonal plana, lineal, que se debe mantener. Y lo que les decía, los enlaces, la distancia de enlace carbono-carbono es más grande para los alcanos que para los alquenos, y los alquenos más grande que para los alquinos. Ángulos de enlace más o menos de 109, 120 y 180. Las hibridaciones, el carácter S, recordemos que los triples enlaces, los alquinos, ¿verdad? Tienen mayor carácter S. Y si miramos más o menos el pKa, podemos ver la gran diferencia, como los alquinos son mucho más ácidos que los alcanos. ¿Ok? Vamos entonces a empezar a repasarlo, a aprender a escribir más o menos los nombres. Profe, el carácter S es solubilidad. No, el carácter S es por los orbitales S. Ya entendí. Ajá, por los orbitales S que repasamos la semana pasada. Entonces, ¿cuánto tiene del orbital S? Los orbitales híbridos en ese caso. ¿Ok? Entonces, para empezar a escribir o a nombrar los compuestos orgánicos, yo tengo que saberme dos cosas. Ahora, yo no tengo que memorizar tantas reglas por familia y etcétera, porque realmente existen programas que me permiten a mí saber los nombres, ¿sí? Pero yo debo tener algunas ideas. Entonces, yo debo saber, uno, los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Me dice a mí la cantidad de carbono, ¿sí? Y lo otro que yo debo saber son los sufijos. Los sufijos yo digo que son como los apellidos de las familias, de los compuestos orgánicos, ¿sí? Los sufijos son los que van al final del nombre, son los que le dan, lo identifica, que pertenece a cierta familia. ¿Ok? Esos son los sufijos. Entonces, por eso yo digo que los sufijos son como los apellidos. Ok. Los prefijos. El prefijo met me dice que tengo un carbono. El prefijo et me dice a mí que tengo 2 prot, 3 but, 4. Y así sucesivamente, ¿sí? En los sufijos, por ejemplo, si yo tengo un ácido carboxílico, el nombre va a empezar con el sufijo ácido. Luego, dependiendo de la cantidad de carbono que yo tenga, voy a colocar aquí el prefijo y yo voy a decir ácido
o pent. Y va a terminar en ¿qué? En la terminación oico. Entonces, cuando yo escucho ácido butanoico, yo sé que pertenece a la familia de los ácidos carboxílicos. Su nombre es un ácido butanoico. Empezó con el sufijo ácido y terminó con el sufijo oico. En los ésteres yo voy a utilizar el sufijo oato de R. ¿Qué es R? Una cadena de carbono. Dependiendo de las cadenas de carbono, voy a utilizar la cantidad de prefijos. Si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3 o si tiene 4. ¿Sí? Yo digo aquí pentoato. Pentoato quiere decir que tengo 5 carbonos. De metilo quiere decir que tengo un carbono. Pentoato de metilo. Recuerden que en los ésteres ustedes tienen una cadena de carbono del carbonilo, vamos a decir que hacia la izquierda, ¿verdad? Y del oxígeno hacia la derecha. Entonces, dependiendo de cuántos carbonos tengo para acá, yo le voy a decir pentoato, butato, octanoato, decanoato. ¿De quién? De cuántos carbonos tengo en el oxígeno. Entonces digo butanoato de metilo, de etilo, de propilo. Eso lo vamos a ir aprendiendo. No se preocupen, igual ustedes tienen que ir ya mirando las reglas. Las amidas, su sufijo es amida. Hexamida. Pentamida, tengo 5 carbonos, ¿sí? Los nitrilos también su sufijo es nitrilo. Los aldehídos es una familia curiosa, su sufijo es al. Cuando yo escucho butanal, no es nada malo, butanal significa que es un aldehído de 4 carbonos. But de 4 y al, que significa que es un aldehído. Ese es el sufijo, ese es su apellido. Cuando yo escucho la terminación ona, quiere decir que pertenece a las cetonas, ¿sí? Propanona. Prop. Son 3 carbonos. Propanona, termina en ona, es una cetona de 3 carbonos. Tiol, hexatiol, ¿qué quiere decir? Que es un tiol de 6 carbonos. Ol, la terminación o el sufijo de los alcoholes. Butanol, quiere decir que es un alcohol de 4 carbonos. Butanol. But 4. Terminación ol, alcohol. Butanol es un alcohol de 4 carbonos. Y los alcanos pues terminan en ano, los alquinos en eno, los alquinos en ino. Esto es para que más o menos se den una idea de cómo funciona la nomenclatura inorgánica. Tengo que saberme los prefijos que me dicen la cantidad de carbono y tengo que aprenderme los sufijos de las familias, es decir, los apellidos de la familia. ¿Ok? Entonces empecemos a repasar o a estudiar, para los que no lo han visto nunca por primera vez, ¿verdad? La nomenclatura de los alcanos. Los alcanos se pueden clasificar, en ramificados o no lineales, en no ramificados o lineales. Ramificados. Su nombre lo dice, son como ramas, ¿verdad? O sea que no es totalmente lineal, va a tener ramas. Entonces, bueno, ya sabemos que para nombrar, pues en química nos regimos con las reglas de la IUPAC y los alcanos no ramificados o lineales son muy fáciles de nombrar. Solamente tenemos que usar el prefijo y el sufijo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si yo tengo un solo carbono, mi compuesto del alcano es metano. 2 carbonos de forma lineales, ¿verdad? Etano, propano, butano, pentano, hexano.
cuando yo escucho hexano, yo digo hex tiene 6 carbonos, ano es un alcano. Heptano, yo digo hep, son 7 carbonos, ano es el sufijo, es un carbono, es una cadena lineal de 7 carbonos. Octano, nonano, y aquí están, pues, aquí hay varios, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo nombro los lineales o no ramificados. Pero, ¿qué pasa cuando ya yo tengo un alcano ramificado o no lineal? Pues yo tengo que hacer uso de otras cosas como son los grupos alquilos. Los grupos alquilos son como si fueran los alcanos lineales con hidrógenos menos, ¿sí? Por ejemplo, el primero que yo tenía aquí, ¿cuál era? Metano, que ya ustedes todos han escuchado hasta cierto modo hablar de metano, ¿ok? Ya yo cuando escucho metano yo sé que met es un carbono y ano es un alcano. ¿Qué pasa con el grupo alquilo? El grupo alquilo tiene un carbono, un hidrógeno menos, ¿sí? Entonces un CH3. Ese es el grupo alquilo. Y su terminación es hilo. Entonces yo voy a decir med de 1 y la terminación de los grupos alquilo, hilo. Entonces yo digo metilo. El que le sigue, que está acá, donde tengo el cursor, el puntero, perdón. Si fuera un alcano sería CH3, CH3, ¿sí? Y yo lo llamaría etano. CH3, CH3 sería etano. Sin embargo, como es un grupo alquilo, que se van a designar como sustituyentes, vamos a ver eso más adelante, ¿verdad? Entonces va a tener un hidrógeno menos y su nombre va a ser etilo. Et de 2 y hilo, que es un grupo alquilo, etilo. Y así voy a decir propilo, butilo, exilo, ¿verdad? Voy a poder seguir con esto. Otra cosa muy importante para poder nombrar alcanos no ramificados, no lineales, perdón, o sea, alcanos ramificados, es que yo tengo que saber que los átomos de carbono se pueden clasificar en primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario, un carbono primario, como este que está aquí, es cuando ese carbono está unido o enlazado a otro carbono, solo a uno más, ¿sí? Entonces, cuando un carbono, como el que está aquí señalado, está enlazado a un carbono más, sin contarlo a él, obviamente, entonces yo digo que tengo un carbono primario. Como este que está aquí, yo tengo ese carbono que está ahí de color verde, donde está el puntero, está unido a ¿cuántos carbonos? A 2, al del color naranja y al del color rojo. Entonces yo digo que ese carbono que está ahí es un carbono secundario. Ahora vamos al puntero acá. Este carbono donde está el puntero está unido a 3 carbonos, al carbono de color azul, al carbono de color verde y al carbono de color como, ¿qué es eso? Como beige, ¿no? O cremita. Entonces, ese carbono está unido a 3 carbonos, por lo tanto es un carbono terciario. Y este carbono que está acá es un carbono cuaternario. ¿Por qué? Porque está unido a 4 carbonos, a 3 carbonos de color beige y a 1 de color rojo. Entonces es un carbono cuaternario. ¿Ok? Entonces, si mi carbono es primario, los hidrógenos que están ahí son primarios. Si mi carbono es secundario, como está aquí, ¿verdad? Vamos a poner ahí el punterito. Ese carbono que está ahí es secundario, porque está unido a 2 carbonos. Por lo tanto, los hidrógenos que están ahí en ese carbono, los que están enlazados a ese carbono, también son secundarios. ¿Ok? Y así sucesivamente, este es terciario.
Obviamente no hay hidrógenos cuaternarios porque quiere decir que ese carbono no tiene hidrógenos. ¿Y por qué esto es importante? Porque la IUPAC ha permitido que algunos nombres comunes o triviales se utilicen como sustituyente. ¿Ok? Y tiene que ver con esta nomenclatura de primario, secundario, terciario, cuaternario. Ok. Como en este caso, cuando usted tiene estos dos metilos en esta forma, así, dos metilos en un carbono, un CH, con dos metilos así, yo voy a utilizar el nombre isopropilo. ¿Sí? Ese va a ser mi grupo sustituyente, mi grupo alquilo, isopropilo. Cuando ya yo tengo ese mismo grupo, así estos dos metilos, pero tengo un carbono más, yo voy a llamarle isobutilo. ¿Qué es iso? Iso es esto que está aquí, los dos metilos estos. En este carbono es iso. ¿Por qué este es propilo? ¿Qué significa pro? 3 carbonos. Quiere decir, esto que está aquí, voy a poner el puntero ahí, lo voy a dejar marcado ahí, está así como una lombriz o una culebrita. Eso quiere decir que ahí hay otra cadena de carbono, ¿ok? Y que de hecho esa cadena de carbono es mucho más grande que la que tengo dibujada, ¿ok? Entonces, yo voy a contar cuántos carbonos yo tengo acá. 1, 2 y 3. Como ya yo sé que esos dos metilos así en forma de piquito se les llama iso, y tengo 3 carbonos, isoprop, y como es un grupo, un sustituyente es un alquilo, yo digo isopropilo. ¿Ok? Aquí hay un carbono, pero ese carbono no se cuenta porque es el que pertenece a esta lombriz que está aquí, ¿ok? A esta culebrita que está aquí, que más adelante verán que es la cadena principal. ¿Ok? Aquí tengo mi forma de iso, pero ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3 y 4. Entonces yo digo, mi forma iso, como es 4 es but, y como es un alquilo, butilo. ¿Qué pasa con este que está acá? Este carbono que está aquí, que les acabo de señalar, ese carbono, con el donde está el puntero, es un carbono ¿de qué tipo? Secundario. Entonces se le utiliza el prefijo sec. Ese sec-butilo es porque es secundario. ¿Ok? Ese carbono que está ahí. ¿Cuántos carbonos yo tengo? 4. Entonces sec-butilo. Este carbono que está acá ahora es un carbono terciario. ¿Sí? Está enlazado a 3 carbonos. Por lo tanto, es un carbono terciario, se utiliza el prefijo ter. Como son 4 carbonos lo que tengo allí, but, y es un grupo alquilo terbutil. Y estos me sirven para nombrar los sustituyentes. ¿Cómo funciona? Funciona así. La primera regla dice, se encuentra la cadena más larga de átomos de carbono. ¿Ok? Yo tengo esta estructura que está aquí. Si ustedes pueden ver, hay una cadena que está enumerada con colores lila. Allí yo tengo 6 carbonos. Y hay otra que está enumerada con números de color verde. Y en esa tengo 7 carbonos. Entonces mi cadena más larga es la de 7 carbonos. Y esa va a ser mi cadena principal. La cadena que va a ir con el sufijo, la cantidad de carbono con el sufijo, es esa. Entonces, lo que queda fuera de esa cadena, esto que está aquí, donde está el puntero, ¿verdad? Lo que quede fuera de esa cadena es lo que conocemos como sustituyente. ¿Ok?
sustituyente. Lo que quede fuera de la cadena más larga que conocemos como cadena principal. ¿Ok? Y los números lilas son hidrógeno. No, los números lilas aquí era porque yo tengo que saber cuál es mi cadena más larga. Entonces yo estaba contando. 1, Ah, ok. 2, 3, ajá, estaba contando. Entonces, para poder escoger mi cadena más larga, o sea, escoger qué parte de esa estructura es donde me va a tener una cadena con más carbono. Entonces yo escogí, ¿verdad? Que cuando yo empezaba la numeración por acá arriba, en este carbono, cuando yo escojo esta numeración por aquí, resulta que aquí tengo una cadena de 7 carbonos con los números verdes. Y cuando yo contaba con los números lilas, nada más tenía 6 carbonos. Como tengo que escoger la cadena más larga, como la cadena principal, pues entonces yo la encierro. Esta es mi cadena principal. La cadena principal es la que va a ir al final con el sufijo. Entonces, lo que me quedó fuera de esta cadena, como esto que está aquí, es lo que conocemos como sustituyente. ¿Ok? Recuerden que si fuera un alcano lineal, pues ya, yo digo heptano y se acabó. Tengo 7 carbonos, heptano. Pero como no es un alcano lineal, es un alcano ramificado, pues yo tengo que, la primera regla es buscar la cadena más larga, la que tiene más átomos de carbono. La encierro, lo que quede fuera de esa cadena se llaman sustituyentes. ¿Ok? Ok, ahora acá. Acá dice, la otra regla es, ¿qué pasa cuando yo tengo dos cadenas del mismo tamaño? Es decir, dos cadenas que tienen la misma cantidad de carbonos. Si contamos aquí la de color lila, si me ayudan a contar ustedes, allá no tienen que abrir el micrófono, pero para que me sigan, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo empiezo acá y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ambas cadenas que están ahí en esa estructura, que es la misma, miren que es la misma estructura, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya ven que es la misma estructura? Ok. La de color lila tiene 7 carbonos. La de color rojo tiene 7 carbonos. ¿Cuál es mi cadena principal? Si tienen la misma cantidad de carbono. La regla dice, es la regla que está ahí, que la que tenga más sustituyente es mi cadena principal. En la estructura, esta de acá, de color, donde tengo la cadena de color lila, recuerden, todo lo que quede fuera de la cadena principal son sustituyentes. Yo tengo 3 sustituyentes. 1, ¿sí? 1, 2 y 3. Porque la lila sería mi cadena principal. ¿Ok? 3 sustituyentes. Vamos a la estructura que es la misma. Tendría 1, 2, 3, 4 sustituyentes. Entonces, si ustedes ven la estructura, es la misma estructura, con la misma cantidad, con dos cadenas de la misma cantidad de átomos de carbono, o sea, dos cadenas principales iguales, de 7 carbonos, pero en una yo tengo 3 sustituyentes y en otra yo tengo 4 sustituyentes. Y la regla que dice que cuando se tiene dos cadenas principales, o dos cadenas con la misma cantidad de átomos de carbono, mayoritarias, se usa la que tiene mayor número de sustituyentes. Entonces, ¿yo cuál voy a utilizar? Para nombrar este compuesto, este que está acá, donde la cadena roja es la cadena
principal. ¿Sí? Aquí hay solo 3 sustituyentes y acá hay 4 sustituyentes. ¿Ok? Ahora, la tercera regla realmente, aunque diga 2 ahí, es la numeración de la cadena principal. ¿Cómo se empieza a numerar esa cadena principal? Pues la regla dice que se debe iniciar por el extremo más cercano a un sustituyente. Yo he reemplazado esa regla con las siguientes palabras. A ver a ustedes cómo se le hace más fácil. Recuerden, la regla dice, numera la cadena principal o más larga, iniciando en el extremo más cercano a un sustituyente. Eso dice la regla. Yo digo, numera la cadena buscando siempre los números más pequeños para los sustituyentes. ¿Ok? Buscando los números más pequeños para los sustituyentes. Siempre. Ok, ya aquí saben que está malo, ¿no? Dice 1, 2, 3. Los números que voy a usar para este compuesto serían 3, 4, 5 y 6. Si yo empiezo la numeración de acá arriba. ¿Qué pasa si yo empiezo la numeración de acá abajo? Yo voy a tener 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde hay numeración más pequeña? ¿Dónde están los números más pequeños? La del lado derecho, ¿verdad? Ahí los números que yo voy a usar para mis sustituyentes son 2, 3, 4 y 5. Empecé con el 2. Si yo usara la del lado izquierdo, donde está la crucecita, mis números para mis sustituyentes serían 3, 4, 5 y 6. Iniciaría por el 3. ¿Qué número es más pequeño? 2. Entonces inicio donde esté ese número más pequeño. ¿Ok? Por eso yo cambié un poquito la regla. Todos los libros van a decir, inicia por el extremo más cercano a un sustituyente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener los números más pequeños siempre para los sustituyentes. ¿Ok? Entonces ahí dice, para que sean los números más bajos posibles, o sea, para que sean los más pequeños. Ok. Ya se acabó la hora. Voy a darle unos minutitos para que me hagan preguntas, si tienen. Pueden hacerla por el WhatsApp. Digo, por el chat, perdón. La costumbre. O pueden abrir su micrófono. ¿Ok? Unos minutos para que me hagan preguntas y el jueves seguimos. El jueves voy a tratar de entrar más temprano porque no sé por qué hoy, bueno, igual muchos tuvimos problemas para entrar, entramos un poquito. Y además estuvimos repasando el tema anterior. ¿Ok? ¿Preguntas? Y alguien se fue. No hay preguntas ni de la clase anterior ni de esta. Ya quedaron bien con la clase anterior. Con lo que es resonancia. La anterior. ¿Qué le pasó a la acidez? Es que en la prueba formativa nos piden encontrar en la vitamina C cuál es el grupo hidroxilo más ácido, o sea, o más ácido, el que más rápido perdería un hidrógeno, algo así. Entonces yo entendía que donde haya mayor densidad electrónica, no hace fácil distorsionar esa nube, pues entonces se puede perder ese hidrógeno con mayor facilidad. Pero en esa vitamina C no encuentro ningún halógeno o algo así como que distorsione la nube electrónica. No. La acidez depende, como les acabé de repasar en la mañana, de muchos parámetros, ¿verdad? Entre esos están la hibridación, el efecto inductivo que tiene que ver con la electronegatividad,
la resonancia, la estabilidad de la base conjugada, que me faltan, el tamaño, ¿verdad? El tamaño que ayuda a estabilizar la base conjugada. Esos son los parámetros principales. En este caso, usted tiene, si no me equivoco, 4 hidroxilo. En la estabilidad se refiere a que no haga tanta resonancia, ¿verdad? No, entre más resonancia tiene un compuesto, más estable es. Más estable. Uh-huh. Ah, Si ok. una estructura tiene más, tiene 5 estructuras de resonancia y la otra tiene 2, la de 5 es más estable. Entonces, en el caso de la vitamina C, por ahí va la cosa. No quiero darles las respuestas 100% porque solamente como 3 o 4 No, me con mandan. eso ya le entendí el punto. ¿Por dónde va? Ujú. ¿Por dónde va? Sí, porque solamente como 4 me han enviado la prueba formativa. Entonces, por eso le puse otros ejemplos hoy en la mañana, para afianzar sin darle la respuesta todavía de la prueba formativa. Otra pregunta. Ok. Los que no han empezado la prueba formativa pueden ir haciéndola. Les voy a mandar un taller como el jueves, yo creo, que es como para entregar la próxima semana o la misma semana del parcial, no importa. Es una cosita muy sencilla que voy a hacer. Solo para ir ayudando un poco al profesor, que no sé cómo va con el profesor de laboratorio. Entonces, para ir ayudándolo a él para que no se me queden tampoco muy rezados allá. Mi idea no es quitarle el sueño, ni hacerle tarea hasta el 2023, ¿verdad? Pero sí es que necesito que durante las horas del laboratorio, por ejemplo, si no están haciendo nada ya, se pongan a estudiar la parte de teoría. Yo sé que el profesor le iba a mandar unos videos, etcétera, etcétera, pero no sé qué tan formal se ha puesto. Tengo que fijarme. Entonces ustedes vayan leyendo los capítulos del libro que les di y haciendo las pruebas formativas y vayan sacando esas dudas de y aquí qué me está pidiendo la profesora y aquí qué sería, para que se den una idea de cómo puede venir el parcial. Yo no sé si las personas, porque no he pasado lista, si las personas nuevas están aquí, pero si no, igual recuerden que el examen es una parte oral y una parte escrita, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y pues saber que tenemos que estudiar, ¿sí? Porque después va a llegar un momento en el que yo los voy a llamar, ese martes íbamos a estar todo el día aquí por grupitos, y yo les voy a estar haciendo preguntas, ¿ok? Entonces es muy, muy importante que yo sé y asumo cómo están, porque yo tengo un hijo y pues tenemos mucha tarea, es la verdad, muchísimo. Todos los profesores no mandan 1, sino como 5, y yo no sé por qué así, pero bueno. Entonces, yo entiendo que a lo mejor tienen muchas otras tareas, pero no pueden abandonar, aunque lo sientan fácil, no es 100% fácil, y tienen que practicar y estudiar un poquito, ¿ok? Entonces, durante las horas así de orgánica, quedan de laboratorio, son poco los que estamos viendo. ¿Hasta dónde es el examen? Yo espero que el examen sea hasta esta unidad. No creo que nos dé tiempo. La otra unidad la podemos empezar. Ven que la otra unidad está dividida en 2 semanas. Que nos dé tiempo para incluirla dentro de la semana. Así que el examen es la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Es muy sencillo. La parte más difícil es eso, un poquito de la acidez, la solubilidad, la resonancia. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo un problema, o sea, una consulta más que nada sobre lo del correo institucional. Uh-huh.
Yo todavía no me ha llegado mi correo institucional y también tuve lo que le pasaba al compañero en la mañana, que tenía que pedir permiso para entrar y por lo menos a mí los archivos de la prueba, de las pruebas formativas la he tenido que pedir a mis compañeros, pues, ¿Pero por qué? porque a mí no me han llegado. Espérate, ¿quién me habla? Sí. Sean Barzallo. ¿Cuál es el apellido? Barzallo. B larga y doble. Ajá, sí, Barzallo. Barzallo Bernal, no. Sean. Ajá, correcto. Ese Pero mismo. usted tiene correo institucional. Sí, Sí. A menos que no sea. Mándemelo para verificar, porque yo lo tengo aquí. Que usted tiene correo institucional y yo le mandé la invitación a su correo institucional. No creo que me haya equivocado. Porque yo, el programa Teams te permite saber en qué carrera está el estudiante. Entonces uno mete el nombre y ahí dice licenciatura en química, administración de empresa, docente, no sé qué. Y yo tengo a Versalles Science, lo tengo marcado de que yo le mandé un correo, lo mandé la invitación a un correo institucional. Debe ser que usted no ha activado su correo institucional. Usted no lo ha una activado. pregunta. ¿Puede consultar o verificar eso? Ajá. Déjeme ver aquí en mi celular. Hay un correo que se llama mesa, ahí ya le digo, mira, aquí está. Casualmente hoy lo volvieron a mandar. Usted le escribe al siguiente correo, mesa Mesa. punto ayuda Ayuda. arroba up UP. punto ac punto pa. O sea, Ah. ajá. Mesa, puntito, ayuda, todo